Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Buenos días para todos, estamos arrancando este 17 de abril, un placer enorme estar con ustedes, estamos con Diana Lora, listo, dispuesto para arrancar una mañana que plantea por sobre todas las cosas un análisis de lo que dejó el día de ayer, el tema del debate que se hizo en lengua francesa. ¿Cómo andás, Diana? Hola, ¿qué tal, Fabián? Disculpen mi garganta, que estoy un poco congestionada. ¿Ha estado debatiendo usted también? Sí, he estado debatiendo, yo también. Fíjate que buenos aspectos ha dejado el tema del debate, pero hay aspectos que no se van a respetar. Esta noche hay un nuevo debate. Sí. Esta noche el debate es en lengua inglesa y hay una diferencia de lo que es cómo se trató ayer a cómo se va a tratar en el día de hoy. Pero, ¿cuáles han sido los aspectos que vos resaltarías respecto a lo que dejó en el día de ayer, Diana? Mira, como era de esperar, los ataques fueron dirigidos hacia el primer ministro Mark Carney, porque él es el primer ministro y es el que está en primer lugar en las encuestas, y obviamente los demás líderes iban a intentar asestarle la mayor cantidad de golpes posible. Pero en general yo creo que todos jugaron muy safe anoche. Uh-huh. No se vio una agresividad muy fuerte de ninguno, aunque sí hubo algunas preguntas dirigidas a Mark Carney o algunos comentarios dirigidos a Mark Carney que tú pudieras considerar que fueron así como poner un poco el dedo en la llaga, pero en general todo el que vio el debate tal vez puede decir que fue bastante tranquilo. Sí. Quedó por fuera el Poilievre en cuanto a todas esas acusaciones de campaña, todo ese movimiento de campaña o todo ese diálogo que él tiene con los que simpatizan con él o en busca de sus votos, y que tienen que ver a veces con Mark Carney y las situaciones económicas, la situación económica personal de Mark Carney, uh-huh. Todo esto que ha venido levantando temperatura en Poilievre, el líder del Partido Conservador, y ayer se lo vio bastante sujeto, digamos, uh-huh. Bastante estrecho. Pero hay un dato que no es menor, Diana. Ayer, se hizo en francés. Sí. Básicamente esto está enfocado hacia el voto de Quebec. Sí, totalmente. Y a los quebecois no les gusta la discusión fuerte. Es decir, esto también lo analizaron los jefes de campaña y demás. Distinto al ambiente inglés, pero a los quebecois no les gusta que los líderes discutan a los gritos, ni que casi no hubo interrupciones. Uh-huh. Casi no hubo interrupciones. Es más, ayer se destacaba que Jacques Mixin fue uno de los más activos en el tema. De los cuatro fue el que estuvo más al ataque en el debate de ayer, y definitivamente tiene poco que perder porque realmente el Partido Liberal le ha drenado en esta campaña electoral a una buena parte de sus votantes. Entonces él está obligado a ser más uh-huh. agresivo que los demás. Lo mismo que Yves-François Blanchet, que también en Quebec, ahora mismo, según las encuestas, los liberales están arriba, lo cual es toda una proeza, porque el Bloc siempre ha sido muy fuerte en Quebec. Entonces, claro, era de esperar que ambos también atacaran al primer ministro, pero en el caso de Jacques Mixin, él le dio a los dos por igual. Le dio a Mark Carney y también a Pierre Poilievre. Pero en general yo creo que todos jugaron de una forma más a la defensiva, muy segura, en tratar de no ocupar los titulares en el día de hoy por alguna metida de pata. Sí. No hubo ganadores. No hubo un gran ganador. Anoche no hubo un gran ganador. Entonces vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Hoy es a las 7 de la tarde. Hoy es a las 7 y se espera, por supuesto, que tenga más audiencia el debate de esta noche. Recuerden que el debate de ayer lo movieron de hora por el juego de hockey, que por cierto ganó el equipo de Montreal, logró un puesto en los playoffs para la Copa Stanley, así que valió la pena para los que siguen el hockey que cambiaran el horario.
Pero todas esas cosas influyen. No es lo mismo un debate a las 6 de la tarde que a las 7, que a las 8, porque mientras más tarde es más prime time. En la televisión hay más audiencia. Y por supuesto en inglés le llega a una población mucho mayor aquí en el país. Si bien estaba en los traducido, y no es lo mismo escuchar el énfasis en la lengua que por el mismo protagonista que en otro. Es decir, la audiencia obviamente ayer es mucho más francesa que inglesa. Los temas que se tocan están más relacionados a Quebec que a otra parte del país, y con las características, como te digo yo, que no les gusta a los quebecuas el tema de la confrontación. Cada uno estuvo en un lugar seguro, como vos decías, Diana, y me parece que hoy va a ser la carta fuerte. Claro, pero sí nos dio un poquito de señales de cómo van a ir las cosas esta noche. Por ejemplo, Pierre Poilievre le enrostró a Mark Carney que es el mismo gobierno de Justin Trudeau, que él era el asesor económico de Justin Trudeau. Le dijo varias veces, usted lo niega. Y entonces Mark Carney le dice, yo lo que tengo es un mes aquí en el cargo, o sea, diferenciándose de Justin Trudeau. Lo mismo le dijo también y François Blanchet, que le dijo, usted dice que tiene mucha experiencia, pero yo no he visto esa experiencia. ¿Dónde está esa experiencia? O sea, lo atacaron, los demás líderes lo atacaron, pero tampoco una cosa que tú digas, ¡ay, caramba! ¡Qué fuerte estuvo el debate anoche! No, a lo mejor lo vemos eso hoy, que es el debate que va a concitar más audiencia y el que puede impactar en las elecciones. Porque lo que están diciendo los analistas es lo siguiente. Ontario es la provincia que va a decidir quién gana en estas elecciones, y Quebec es la que va a decidir si el que gana en mayoría o no. Ah, mira. Entonces, bueno, en ese sentido, anoche era importante para Mark Carney por lo menos no meter la pata con Quebec. Sí, claro. Y con el francés. Yo creo que eso lo logró, porque él lo que hizo fue jugar seguro. Sí. No decir nada muy escandaloso, mantenerse dentro de su carril, y eso fue lo que él hizo anoche. Y milagrosamente no se trató tanto, según lo que dicen algunos medios acá, es menos mencionado de lo esperado la palabra Trump, ¿no? La palabra Trump fue menos mencionado. Fueron mencionados la situación económica, los desafíos que se tienen por delante, los cuales es habitual, ¿no? Sí, pero ciertamente se mencionaron muchos temas que tenían que ver con Quebec, como el tema del supply management, el tema de los lácteos, los huevos y el pollo, que se espera que sea uno de los puntos que quiera cambiar Donald Trump cuando se renegocie el Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido, Carney dijo que eso no está sobre la mesa, que no se va a tocar ese tema. Ya veremos cuando le toque al que sea que gane, cuando le toque ese pulso con Donald Trump. Y se habló mucho también de los oleoductos o los gasoductos para el transporte de petróleo, de gas desde el oeste de Canadá hacia el este, que también es un tema polémico en Quebec. Así que por ahí fueron los tiros, tratando obviamente cada uno de los líderes de conquistar el voto francófono aquí en el país. Muy bien. Eso es uno de los temas que nos ha dejado y que nos va a dejar seguramente. Sí, el de hoy será digno también de análisis. No hay partido de hockey que intervenga. No hay partido de hockey que intervenga. Ese va a ser a las 7. Y bueno, lo van a estar transmitiendo por todas partes. Absolutamente. Así que bueno, estaremos atentos de, mirar esto. Es una dinámica de 4, y en esto seguramente van a haber repreguntas y demás, ¿no? Vamos a ver qué tal se defienden unos y otros en cuanto a la idea de tratar de plasmar en pocas palabras, en los tiempos que tienen, sus ideas de plataforma y demás. Ayer, ¿cuánto puede haber movido la aguja para un lado o para el otro? Yo creo que prácticamente nada. Yo creo que muy poco. Yo también creo que muy poco. Vamos a ver esta noche, porque además puede ser que se estén guardando los tiros más importantes para esta noche, que saben que va a ser el de más audiencia. Absolutamente. Entonces, bien. Para no alertar al contrincante. Y bueno, faltó uno de los líderes anoche, porque en el día de ayer pasó algo inesperado, y fue que la comisión de debates les retiró la invitación al líder del Partido Verde,
a Petnold, les retiraron la invitación porque, según explicó la comisión, no cumplió con los requisitos que había exigido la organización, que era que tenían que cumplir con por lo menos 2 de 3 condiciones. Tener al menos un asiento en el Parlamento al momento de su disolución, eso lo tenía el Partido Verde. Tener más de un 4% en las encuestas nacionales, eso no lo tenía el Partido Verde. O tener representantes para las elecciones, candidatos en al menos el 90% de los distritos electorales del país. Y ese punto dice la comisión que tampoco lo cumplieron, porque si bien cuando los habían invitado en marzo, porque los habían invitado, o sea, hasta ayer en la mañana él iba, y ayer en la mañana a horas del debate le notificaron que no. Cuando ellos lo invitaron, el Partido Verde había mandado un listado de candidatos que iban a presentar en todos los distritos electorales de Canadá. Entonces, bueno, con eso cumplían el requisito. Pero a la hora de la hora, la cantidad de candidatos registrados efectivamente y oficialmente en elecciones de Canadá fue menor, porque además el Partido Verde tomó la decisión estratégica de retirar algunos candidatos de algunas circunscripciones o distritos electorales que ellos entienden que la pueden ganar los conservadores, y de manera estratégica decidieron retirar sus candidatos de ahí para que otros tengan más oportunidades de derrotar a los conservadores en esos lugares. Así que por eso se quedó fuera el Partido Verde, y por eso en vez de 5 líderes, anoche vimos 4. Muy bien, uno de los temas que ayer llamaba la atención en el transcurso de la programación nuestra en la mañana, incluso se llevó parte de lo que hablábamos aquí, tenía que ver con lo que iba a ocurrir con el Banco de Canadá. El Banco de Canadá finalmente mantuvo su tasa de interés en 2.75, esto lo dijo en el día de ayer, 2.75 lo dijo ayer el T16 de abril. Venía de 7 recortes consecutivos y esto, señaló que se han elaborado 2 escenarios. Uno es optimista, ¿no? Sí. En el que se eliminan los aranceles tras las negociaciones y la inflación baja temporalmente a 1.5. Esto es los escenarios que se están planteando. Y otro pesimista que anticipa una guerra comercial prolongada, una recesión de 1 año y un repunte inflacionario de hasta 3.5% en el 2026. Sí. El futuro no es más claro que hace 5 semanas, afirmó McClem, destacando que la institución será flexible y prudente mientras evalúa los efectos de las políticas comerciales de Estados Unidos en la economía canadiense. Sí, y realmente estaban divididos los economistas sobre si en el día de ayer iba a haber pausa o iba a haber recorte, sobre todo después de que el día anterior habían salido los datos de la inflación que había bajado. Entonces, por eso había una división. Estaba, yo creo que 50-50, quienes creían que se iba a recortar y quienes creían que se iba a mantener igual la tasa. Y lo que quiso dejar claro Tiff McClem es que el motivo de dejar la tasa tal y cual estaba, más que los indicadores nacionales, es la incertidumbre de lo que viene. Claro. Y que están haciendo esto para ver qué es lo que va a pasar. No tomar una medida ahora mismo sin tener certeza de lo que va a ocurrir, porque lo último que hay en este momento es certeza. Entonces él dijo, hicimos recortes en nuestros 2 anuncios anteriores del año, previendo o preparándonos también para esos posibles aranceles que iban a llegar. Ahora mismo todavía no está claro qué es lo que va a ocurrir entre Canadá y Estados Unidos con los aranceles. Entonces ahora vamos a esperar. Sí, claro. Bueno, y el próximo anuncio es en junio, o sea que esta pausa va a durar un par de meses. Claro, es el tema de la incertidumbre, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Sí. El tema de la incertidumbre hace que vos no inviertas acá, no pongas el dinero allá. No estamos hablando de no credibilidad, son cosas distintas, ¿no? Es la incertidumbre. El dinero está... ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a invertir? ¿No lo vamos a invertir? ¿Vamos a retener? ¿Vamos a esperar a ver qué pasa? ¿Te acuerdas que cuando Donald Trump hace unos días atrás puso
estos aranceles gigantescos que había puesto y todo el circo mediático que se armó para decir de lo que iba a ocurrir con los aranceles a los distintos países, desde Malasia. Que los ha ido desmontando casi, nada más quedó con China. Sí, desde Malasia hasta Burkina Faso y de Burkina Faso a Canadá, que lo dejó por fuera, que no se sabía cuánto quedaba, era lo que ya había impuesto, el 10% general a algunos países, el 20% a Europa, etcétera, etcétera. Bueno, y que después de repente dijo, los voy a poner en suspenso 90 días. Hubo un alivio en el mercado, pero yo me quedo con lo que decía un analista, es decir, esto no nos da ninguna tranquilidad. Esto genera 3 meses más de incertidumbre. Y así mismo ha estado el mercado. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En incertidumbre, porque esto vuelve a generar 3 meses que no sabemos que si hoy se le va a ocurrir dentro de 3 meses poner esos aranceles, modificar esos aranceles y demás. Es decir, otra vez 3 meses en el candelero de las noticias top. Al que no puede domar muy fácilmente es a China, que China lo está doblegando en algunas cosas, esto genera más inquietud todavía. Tuvo que recular Donald Trump con el tema de los dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles, las laptops, que se fabrican mayoritariamente en China. Claro. Porque estaba hundiendo a las empresas tecnológicas norteamericanas que producen allá, como es el caso de Apple. Ayer vi también que había un sub y baja con Nvidia, con el tema de los semiconductores. Sí, claro. Entonces, bueno, sí, él todavía tiene a los mercados globales en vilo, Donald Trump. Pero aquí pasó algo interesante también el día de ayer, aquí en Ontario, porque el premier Doug Ford presentó la primera ley interprovincial para el libre comercio. O sea, Ontario está dando el primer paso, es la primera provincia en eliminar completamente las barreras para que se dé un libre comercio real con las demás provincias de Canadá, algo de lo que se ha estado hablando mucho en estos últimos 2 meses, de la necesidad de dar pasos ante estas amenazas que está viviendo el país con los Estados Unidos, pues fortalecer el comercio interno, porque hay muchísimas barreras, señores, para comerciar entre Ontario, Quebec, Manitoba, yo creo que vamos camino a eliminarlo. Exactamente. Entonces el premier Ford ha dado el primer paso y entonces ha sometido una legislación ya para eso y de inmediato firmó un acuerdo con 2 provincias, con Nueva Escocia y con New Brunswick, que estaban los premiers de esas provincias aquí ayer en Ontario, y él explicó que lo que esto va a significar, por ejemplo, es que los empleados de ciertas áreas que tienen barreras para ejercer entre una provincia y otra, como por ejemplo personal de la salud, puedan hacerlo, o sea, se reconozcan esas credenciales, que por ejemplo los transportistas, digamos, que traen mercancía desde Nueva Escocia para acá, no tengan que hacer ningún tipo de trámite y se reconozca igual al transportista de allá con los transportistas de aquí, y eso le va a ahorrar tiempo, no tienen que hacer cambios de mercancía, cambiar de un camión a otro, etcétera, que se van a reconocer los productos que ya estén avalados por otra provincia, se van a reconocer aquí, que por ejemplo el alcohol, que siempre ha sido un tema de controversia, de que no ahogue, por ejemplo, la producción de una provincia a otra, Ontario está eliminando las barreras para que sus productos se vendan sin restricciones en otras provincias, y lo mismo que Ontario compre sin restricciones de otras provincias. O sea que Ontario es la primera que se está abriendo completamente ese libre comercio, y yo creo que las demás van a seguir el camino, porque si esto prueba, como dijo el premier Ford ayer, ser bueno económicamente, ninguna va a querer quedar atrás. No. Aparte que hay un resurgimiento de la identidad canadiense, entender que somos más fuertes unidos, ¿no? Juntos somos más, como decimos acá en la radio. Hubo algo interesante en esa rueda de prensa donde él dijo eso. Le preguntaron de otras cosas, obviamente, y hubo una periodista que le pregunta a Ford porque Ford había salido en defensa de un ejecutivo de campaña del Partido Conservador Progresista aquí en Ontario, que había hecho una serie de comentarios sobre el tema
de los numeritos de los conservadores en estas elecciones federales y de Pierre Poilievre y de por qué habían perdido tanta ventaja, y entonces eso ha caído mal dentro de los círculos conservadores y Ford salió a defenderlo a este organizador de campaña que ha trabajado con él en el pasado. Entonces salieron a preguntarle: ¿usted apoya al candidato Pierre Poilievre? Porque como que da la impresión de que no. Y entonces la respuesta de Ford fue: miren, yo lo que salí fue a defender a un amigo, porque vi que lo estaban atacando del partido, y yo salí a defender a mi amigo. Yo soy conservador, yo siempre voy a ser conservador. A mí me pusieron, cuando yo nací, a mí me pusieron un sello que decía que yo era conservador y me voy a morir siendo conservador. Y volvieron y le preguntaron: sí, pero ¿usted apoya a Pierre Poilievre? Y él volvió y repitió lo mismo y no dijo: sí, yo lo apoyo. Dijo: no, yo soy conservador, yo soy azul, eso es lo que yo soy. Claro, él dijo en un lado, ¿viste la famosa frase que a veces algunos dicen, que gane el mejor? Ah, sí, y dijo que él no se mete en las elecciones federales y que él no se va a meter en ese proceso. O sea, no, de su boca no salió: sí, yo lo apoyo. No salió de su boca. Claro. Un poco dijo eso, ¿no? Sí. Y que gane el mejor, ¿no? Y yo voy a trabajar con el que sea. Tú sabes lo que siempre dicen: no importa quién gane, yo voy a trabajar con quien sea. Yo me llevo bien con todo el mundo. Bueno, lo importante es que ustedes saben que ya se pueden empezar a acercar a las mesas a votar. Siempre lo promovemos acá. Hay que participar activamente. Es muy interesante el capítulo electoral que tenemos por delante. Va a ser realmente muy decepcionante si cuando salgan las elecciones se diga la cantidad de votantes que han participado, si es mucho menor que la en la anterior campaña. Yo creo que no. Yo creo que no también. Yo creo que va a haber una participación importante en estas elecciones. Hay una gran, por lo menos, movida hacia los jóvenes que van a participar por primera vez, muchos de ellos con su voto. Así que bueno, se espera una elección que estamos a 11 días. A 11 días de las elecciones. Y mira, para este lunes no, el otro. Sí, exacto. Ya estamos a cuestión de menos de 2 semanas. Sí, claro. Para que ustedes vean, señores, el impacto que ha tenido todo este tema de los aranceles de Estados Unidos, esa retórica del presidente Trump atacando a este país, llamándolo el Estado 51, y además las medidas migratorias que ha puesto ese país también de más escrutinio en los cruces fronterizos. En el mes de marzo cruzaron 900,000 personas menos de Canadá hacia Estados Unidos por la vía terrestre. 900,000 menos. Solo en el mes de marzo. Hay preocupación de los destinos turísticos de Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Canadá es, o fue, la principal fuente de visitantes internacionales de Estados Unidos en el 2023, en el 2024, y se esperaba algo similar este año. Y mira, en el caso de los vuelos no es diferente a esa tendencia. Según un monitor de la industria de los Estados Unidos, el mes pasado, cuando se hizo el cotejo, las aerolíneas entre Canadá y Estados Unidos para la temporada de viajes primavera-verano, que es la más activa entre los dos países, las reservas habían bajado un 70%. 70%. Una barbaridad. Una barbaridad. Muy bien, señores, allí algunos de los principales títulos que han quedado dando vuelta en esta mañana. Muchos de ellos van a crecer, como siempre decimos, otros se irán perdiendo, pero seguramente los ojos puestos en el debate. Véanlo, es muy interesante. Aquellos que no lo han visto nunca, véanlo. Es muy interesante ver la dinámica que hay por allí. Este debate se va a llevar, el debate de los candidatos, aquellos que van a ser primeros ministros dentro de unos días nada más, nuevos primeros ministros, o renovado un mandato temporal como el que tiene Mark Carney. Ya veremos qué ocurre, pero véanlo, eso será hoy a las 7 de la tarde, y así que allí tenemos parte de la información de este jueves previo a este Viernes Santo. Así mismo, previo a este Viernes Santo, que bueno, la campaña electoral, como está tan cerca las elecciones, yo no creo que se detenga este fin de semana largo. Yo creo que vamos a ver a los candidatos por lo menos el sábado, el domingo haciendo campaña. Por lo menos entregando huevitos de Pascua. Sí, por lo menos entregando huevitos de Pascua. Yo no creo que se detenga la campaña electoral porque hay que buscar hasta el último voto. Gracias por estar allí. Buen día para todos.